Tiene en contra a la jerarquía de su propia iglesia. Los creyentes más ultras desean su muerte. Por los pasillos de su poder se libra una guerra de espías y corrupción. ¿Qué dice Jorge Bergoglio de todo esto en privado? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. 40 minutos con un papa en guerra. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. El 12 de marzo, mientras España se despertaba con las noticias sobre el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un grupo de 5 personas se reunía en privado con el Papa en el Vaticano. Durante 40 minutos, sin grabadora ni testigos, un cura, una monja y 3 periodistas charlan con Jorge Bergoglio. Uno de esos periodistas es colaborador del eldiario.es. Jesús Bastante, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es el despacho de un papa? Pues es un despacho muy austero, incluso pequeño, no tendría más de 6 metros cuadrados, con una mesa de madera gigante donde el Papa tiene un botón si necesita cualquier cosa para que aparezca el sirviente de turno, una gran cruz de Juan Pablo II y la Virgen de Aparecida, que es una de las vírgenes más conocidas de Latinoamérica, y 6 sillas, una para el Papa y otra para las 5 personas que estuvimos con él. Mucha madera, muy poca luz y mucha privacidad, que eso fue fundamental. El Vaticano, Jesús, es un lugar suntuoso, lleno de obras de arte, de grandes salas, mucho peso arquitectónico, simbólico. Es un lugar donde la austeridad que proclama la Iglesia no siempre se cumple. No sé si conforme uno se va acercando a la sala donde le va a recibir el Papa, se va haciendo todo cada vez más austero, porque se supone que un Papa debe ser austero, o se va haciendo todo cada vez más grandioso, porque, bueno, es el Papa. Yo creo que el efecto es el contrario, al menos en nuestro caso, porque nosotros entramos por la puerta del Santo Oficio, que es una puertecita que hay a la izquierda de la cúpula de San Pedro, y lo primero con lo que te encuentras son con 2 guardias suizos perfectamente equipados y con un sistema de seguridad tremendo. Entras en el territorio vaticano y lo primero que te encuentras a la izquierda, antes de entrar en la auleta donde nos recibió el Papa, es el cementerio teutónico, donde supuestamente pudieron estar enterrados los restos de Manuel Orlandi y restos de un cementerio que tiene siglos de historia. Y luego tú haces a la izquierda y entras en una sala previa al aula Pablo VI, y es una sala pequeña, con un pequeño recibidor, muy austero, muy austero, donde ahí sí que no encuentras nada de lujo. No hay una sensación de magnificencia. Y después cuando entras en el despacho donde el Papa eligió recibirnos, que también marcó mucho la audiencia, el lugar, pues te das cuenta de que está preparado precisamente para una conversación íntima. Es en el mismo sitio donde el Papa recibió a Zelensky o a Raúl Castro o a Nicolás Maduro, que no es el sitio donde recibió, por ejemplo, a Pedro Sánchez o a Yolanda Díaz, que es un sitio más amplio, con más señorío, por así decirlo. El nuestro era un sitio más íntimo donde el Papa quería estar y que se notase que quería estar a solas. Jesús, tú colaboras con eldiario.es, pero a esta visita fuiste en realidad en calidad de redactor jefe de Religión Digital, que es un medio especializado en religión, con vocación, con valores cristianos, pero que os habéis posicionado a favor de esa línea más aperturista de este Papa. ¿Por qué Francisco quería estar con vosotros? Bueno, en realidad el Papa nos quiso recibir en buena medida porque queríamos llevarle los resultados de una campaña de apoyos frente a los ataques que está recibiendo, pues por el tema de las bendiciones homosexuales, por la cuestión de la apertura en el sínodo a las mujeres y a todo lo que nos fueran obispos, a esa lectura de una iglesia abierta a la sociedad que nosotros hacemos y que entendemos que el Papa también está acompañando. Y él, sabedor de que estamos en esa batalla, entre comillas, quiso hacer entendemos que quiso hacer un signo específico, recibiéndonos a 3 periodistas de Religión Digital, que íbamos acompañados además de 2 personas que tienen un componente social muy importante en la Iglesia española y que también están siendo objeto de muchas críticas por parte de los sectores más reaccionarios, como el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y especialmente Sor Lucía Caram, la monja argentina, que está haciendo una labor impagable tanto aquí como en Ucrania. Ya sé, Jesús, que fue una conversación privada, pero cuéntanos algo. ¿Qué os dijo? ¿Os comentó algo, por ejemplo, de la ideología de la cúpula episcopal española?
mi impresión es que el Papa tenía muy claro los 3-4 temas que sabía y que quería que comentáramos cuando saliéramos. Fue una conversación sin papeles en el que además desde el principio nos sentimos un poquito como en casa. Yo recuerdo haberle interrumpido en varias ocasiones. No íbamos solo a escuchar, sino también para, no digo debatir, pero sí de alguna manera plantear distintos puntos de vista. Pero el Papa sí tenía muy claro varias cosas y entre ellas una de las primeras cosas que nos dijo es reconocer que en España hay mucha gente muy buena, también entre los católicos, pero que es verdad que hay ciertas resistencias. Y en lo concreto, sin que nosotros sacáramos el tema de las recientes elecciones en la conferencia episcopal, él sí que nos dijo muy claramente que pese a esas resistencias hay un arzobispo como el arzobispo de Madrid, José Cobo, que es un arzobispo joven y corajudo y nos pidió que le apoyáramos. Como recordaréis, Cobo era la opción renovadora en la cúpula eclesiástica frente a la opción más conservadora que fue la que ganó, la de Luis Argüello. Es curioso que el Papa le pida a los cristianos el apoyo para alguien que ha perdido un proceso de elección interno de la propia Iglesia y además habla como de resistencias, ¿no? Él admite, Jesús, que no tiene poder para evitar que la Iglesia española vaya en contra de la línea que él marca. Sí, él tenía claro que en España había pequeños grupos de resistencia, pero muy organizados. Él estaba muy preocupado también, y hablamos de ello sin citarlo expresamente, pero sí hizo referencia. Él los denominó hongos que han surgido ahora de sedevacantistas, que buscan cualquier cosita para criticarle o para interpretar las cosas a su manera y los calificaba como gente que no era mala, sino que era gente con tristeza de corazón, que les tenía lástima, les llamó gente triste, que es algo que a estos grupos les molesta y mucho que les llamen así. Francisco es muy consciente de lo que sucede en España y de que la Iglesia española es una iglesia probablemente de las iglesias tradicionales la que más resistencia se está planteando en Europa a esos procesos de reforma que está queriendo implantar en la institución. Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la defensa de la tradición católica. Y yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! Y ¡viva el caudillo! ¡Viva! 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 ¡Viva España! ¡Viva! Jesús, ¿el Papa conoce este caso? El caso de los curas ultras que han llegado incluso a desearle la muerte, a rezar por su muerte. Es verdad que el Papa no explicitó que se estaba refiriendo a los curas de la Vendée, a estos curas de la derecha española, pero todos interpretamos que aquello de los hongos sedevacantistas, de las personas tristes, a las que tiene lástima, eran ellos y muchos otros que defienden un modelo de iglesia realmente triste. De hecho, en la reunión también, cuando le planteamos esos apoyos, nuestro director, José Manuel Vidal, le dijo que había mucha gente en España y en el mundo rezando por él y porque tuviera salud para seguir implementando las reformas. Él preguntó que si era a favor o en contra lo de rezar. Y ya sabemos que aquí en España pues hay muchos que rezan precisamente para que el Papa Francisco no esté mucho tiempo entre nosotros. Tratamiento de la homosexualidad, peso de las mujeres en la Iglesia, aperturismo social, con límites, por supuesto, estamos hablando de avances muy moderados, pero sobre eso, ¿qué os dijo? Yo le noté con muchas ganas de seguir y de apretar el acelerador. De hecho, al día siguiente se aprobó una nueva norma en el Vaticano que, de alguna manera, los temas polémicos que se abordaron en la primera parte del sínodo, entre ellos muchos de los que estás hablando tú, el Papa los ha dado ya a una comisión de expertos para que le elaboren un informe sobre su viabilidad. Y yo creo que el Papa quiere acelerar. ¿Al Papa le crecen los problemas? Llegasteis al Vaticano a esta visita con el Papa en un momento tenso, no solo fuera, sino también dentro del propio Vaticano, en la resaca de lo que ha sido el primer juicio, la primera condena de la justicia vaticana contra un cardenal. Cuéntanos ese caso, Jesús. Pues el macrojuicio por el caso Becciu, que así lo hemos llamado en el diario.es, es un juicio sobre malversación de fondos vaticanos. Es personas dentro de la curia que robaron el dinero que el Papa tenía destinado para los pobres y para las obras de caridad, pues para, por un lado, la compraventa de un edificio en Londres, de un palacio, del Palacio Sloan, para la creación de una diplomacia paralela a la de las nunciaturas, con el objetivo más o menos loable de ayudar a liberar a sacerdotes secuestrados o monjas secuestradas, pero que en la práctica lo que hacía era repartirse dineros y prebendas que debían ir destinados a la acción social
y que se quedaban en manos de unos pocos. Es un caso que ha afectado a algunos de los primeros que intentaron hacer cambios en la curia vaticana, especialmente en lo económico, y que al contacto con el poder y con el dinero, pues se ve que se debieron corromper. Y es un caso que culminó, entre otras condenas, con la condena al cardenal Becciu, que fue sustituto de la Secretaría de Estado, una especie de número 3 del Vaticano, a 5 años y medio de prisión por malversación de fondos y, sobre todo, a la inhabilitación perpetua. Becciu, que formalmente sigue siendo cardenal, no puede entrar mañana en un hipotético cónclave ni ser elegido papa. Era un hombre destinado a colaborar en primera línea con el papa en la reforma de la Iglesia. Y esa condena, por lo que tengo entendido, ha desatado otra guerra interna en el Vaticano porque hay acusaciones cruzadas de espionaje, filtraciones, se pone en duda la obtención de las pruebas que se presentaron en ese juicio. Es un buen lío, ¿no? ¿Qué pasó después de esa condena? Después de esa condena, un sector importante de la curia se ha dado cuenta de que 10 años después el proceso de reforma va en serio y que especialmente después de la muerte de Benedicto XVI, de hace un año, el Papa ha pisado el acelerador. Y es verdad que se están empezando a repetir, o parece que se pueden empezar a repetir, procedimientos que ya se dieron, que acabaron incluso algunos de ellos con la propia renuncia de Benedicto XVI. Los casos de espionaje, de compra de información, parece ser que pudieran estar regresando en el Vaticano, con dos diferencias. Una, que en esta ocasión es la Fiscalía del Vaticano la que, antes de que nadie, ningún periodista destape esto, sale a investigar y a anunciar que ha abierto un expediente, y por otro lado que todo esto viene de una forma algo casi rocambolesca, porque en realidad el hilo del que tiran los investigadores vaticanos no tiene nada que ver con el Vaticano, sino que tiene que ver con una serie de escuchas ilegales a un ministro del gobierno de Meloni, y en algunas conversaciones se cruzan algunos personajes que han sido juzgados en el caso Becciu, y a partir de ahí se cree que se pudo filtrar algún tipo de información que alguna defensa de estos condenados pudo haber utilizado para intentar paralizar el procedimiento, o que incluso ahora puede intentar utilizar para declarar nula la condena y pedir una revisión completa del juicio. Jesús, se produce un fenómeno curioso con este papa. Tiende a caer mejor entre laicos o ateos que queremos que la Iglesia deje de ser un problema para el progreso social, que entre los que se supone que son más religiosos que nadie. Esto en el Vaticano entiendo que no es una fortaleza porque se ganen públicos nuevos, sino supone un signo de debilidad o incluso de traición. Yo creo que el Papa sabe que esas jugadas existen y que parte de la Iglesia, especialmente en la europea, y muy especialmente en la española o la italiana, porque la Iglesia universal es mucho más compleja que todo esto. Creo que el Papa es consciente de ello y de que algunos lo van a utilizar, pero me da la sensación, casi la seguridad, de que no es que le importe un comino, pero que él tiene claro cuál es el camino a seguir y por qué le eligieron en el cónclave y con qué misión, y que lo va a llevar a cabo independientemente de que caiga mejor o peor. Y también creo que este Papa es consciente de dos cosas. Una, de que los cristianos no somos mayoría en el mundo, y mucho menos en Europa, que la Iglesia haría muy bien en dejar de entenderse como la única institución fuera de la cual no hay salvación y entablar un diálogo real con el mundo en plano de igualdad, que es lo que él está haciendo a lo largo de estos años en muchísimos viajes. Y por otro lado, es consciente de que vivimos en un mundo que busca respuestas, que sigue buscando respuestas, y que la Iglesia en muchos lugares se ha descolocado porque no ha andado al compás del mundo. Y el Papa, de alguna manera, lo que quiere es que la Iglesia pueda estar dialogando con el mundo, independientemente de que ese mundo sea más o menos creyente, o sea más creyente en otra confesión, o sea indiferente al hecho religioso. Jesús, bastante religión digital. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... ¿Es hoy ese día en el que te tomarías algo en algún sitio al acabar de trabajar para que se te olviden todos los males de la semana? Pues si no puedes, ya lo hace por ti Ricardo Moya en el sentido de la birra. Y claro, con una cervecita, pues todo se ve mejor casi siempre. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.